es el Señor. ¿Ahí se escucha bien? Amén. Vamos a empezar hoy con otro servicio, con otra predicación, con otra enseñanza de parte de Dios. Y la semana pasada hablábamos acerca, gloria a Dios, del cuerpo del Señor, de saber en sí lo que es ser parte de Dios, de ser la unión cuando Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hoy vamos a hablar acerca de algo también bien tremendo, que es cuando Dios llama. Amén. Amén, porque hay algo muy interesante en esta enseñanza y muy poderosa de parte de Dios, porque vamos a ver, como lo he dicho siempre, a través de la Biblia, de qué es, de lo que Dios, hermano, porque no todos son llamados. O sea, el llamamiento es la iglesia, son los que son sacados para ser reunidos y puestos como iglesia y como un cuerpo en Cristo Jesús. Pero yo quiero que vaya a la Biblia. Vamos a empezar en Romanos 8:28. Gloria sea al Señor. Y ahí vamos a empezar a leer de algo muy, como les decía, muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy hermoso, porque la Biblia nos habla con una claridad muy fuerte para nosotros poder entender y recibir lo que Dios quiere darnos en sus mensajes, lo que Dios nos va a revelar a través de su Santo Espíritu. Y dígame cuando vaya a Romanos 8:28. Amén. En Romanos 8:28, estos pasajes son muy conocidos por mucha gente, muchos hermanos y por mucha iglesia, por qué no decirlo, pero hoy lo vamos a ver no de una manera diferente, sino que vamos a recibir todo como en realidad Dios nos lo va a disponer, ¿verdad? Amén. Primeramente vamos a ir parte por parte. En Romanos 8:28 dice así la palabra, ¿verdad? La vamos a leer, glorificando a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, escuchen bien, que empieza diciendo, porque acuérdese del tema, los llamados. Los llamados. Ahora, el que nos llama obviamente es Dios, pero dice, sabemos a los que aman. Y la Biblia nos dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces desde ahí es un grupo ya de apartados. Porque usted, antes de conocer a Dios, cuando usted estaba allá o yo estaba en otro lado, no amaba yo a Dios, hasta que Él me amó. Y me refiero a tener una relación, a conocer y a vivir en santidad y a recibir bendición de parte del propio Dios. A eso me refiero. Amén. Amén. Dice, ¿cómo dice entonces? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, estos a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Oigan bien, son llamados. Ahí es donde entramos, que no cualquiera va a ser capaz de entender, de absorber y de recibir lo que Dios está diciendo, porque dice Él, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios. De Dios. Entonces desde ahí usted tiene que ver quiénes en realidad le están sirviendo a Dios, quiénes están en la obra de Dios, quiénes se guardan por Dios, quiénes hacen lo que hacen por Dios. Sí, olvídese ya de los pensamientos, de las historias, de las tradiciones, de que durante años, no. Usted póngase a ver en su persona si usted en realidad le sirve a Dios porque Dios le llamó, Dios le habló. Amén. Amén. Y me refiero a todos los aspectos, porque es que Dios quiere trabajar con nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó, entonces ya hay una unión ahí, ¿verdad? Amén. Sigue diciendo, en el 29 dice, porque a los que antes conoció, oigan bien, gloria sea al Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. Y aquí es donde quiero que vayamos entendiendo. En el Génesis 1:27, si quiere buscarlo, yo se lo leo. Vamos a ver qué es lo que dice en relación a la imagen y a la creación. O sea, desde un principio
obviamente el Señor, oigan cómo dice, dígame cuando lo hayan, vamos a buscarlo. Dice 1.27, esta dice, y creó, así dice, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, oigan bien, lo creó varón y hembra los creó. O sea que antes obviamente de que Adán cayera, estábamos nosotros ya en una tremenda santidad con Dios, porque éramos la imagen de Dios. Ahorita voy a explicar qué es esta imagen tan poderosa en aspectos hablando de parte de Dios. Amén. Dice entonces, vamos de regreso ahí, pero bueno, para poder entender la imagen de Dios, busque conmigo 1 Corintios 15:49. Dele nada más hacia adelante a su Biblia. Está Romanos y luego está 1 Corintios. Dígame cuando hay esta parte, 15:49. Es que todo lo que está aquí, obviamente, queda por demás decir que es bíblico porque estamos leyendo su palabra. Pero 1 Corintios 15:49 dice en relación al primer Adán y a Cristo. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, eso fue obviamente después, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Entonces una persona llamada de parte de Dios, oigan bien, tiene que irse formando al llamamiento y a la figura más parecida a Cristo. A ningún hombre, ni a ningún historiador, ni a ningún famoso, ni a ningún grande, sino al mismo Dios. ¿Cómo le parece? Es algo que suena muy difícil, pero yo le voy a decir algo. Los que hemos estado caminando ya por varios años y recibiendo y entendiendo cómo trabaja Dios, tenemos que ir pensando, renovando nuestras mentes, como dice Pablo, y entender que tenemos que ir avanzando para parecernos más al propio Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, a la imagen dice, ¿de quién? Del celestial. Imagínense, porque es que no se trata de que uno viva en un aspecto religioso, sino que se trata de que uno vive en obediencia al propio Dios. Porque como religiones hay bastantes, como ritos hay muchos, pero Dios nomás hay uno y Él pide una cosa. Él dice, yo pido, ¿qué es lo que pide? Pide una santidad, dice, sacrificio no quiero, obediencia quiero, porque el sacrificio Él ya lo hizo por nosotros. Ahora lo que cuesta a nosotros es creerle a Él y caminar en la obediencia para poder uno irse santificando, para poder uno cambiando y que cada vez vean a Cristo en ustedes y en mí, para que tengan la prueba de que existe este Dios. Aunque no va a ser necesario, pero ese es el andar de todo aquel que va a conocer a Dios, que vean a Él, a alguien que no conocen. Amén. En el libro de 2 Corintios 3:16 hay otro que respalda también esto muy tremendamente. 2 Corintios, gloria sea al Señor, 3:16. Oigan bien cómo vamos a ver esta parte. Ustedes saben que no toda la gente es convertida. Ustedes saben que hay gente religiosa por años y mueren religiosos así creyendo. ¿Creyendo qué? No en Dios, sino en la religión. Amén. Pero oigan bien cómo dice en el 2 Corintios 3:16. ¿Ya están ahí? Amén. Escuchen bien. Pero cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor, dice la Biblia. El velo se quitará. O sea, si todo aquel tiene ya un compromiso con Dios. Si usted dice, no, yo ya volví a nacer, hermano. No, yo ya soy una persona nueva, hermano. O los que están por allá dicen conocer a Dios. Aquí están poniendo algo muy serio ya, porque para poderte tú ser una persona convertida, tú vas a tener ya un cambio en tu vida automáticamente, porque va a venir Dios a tu vida, hoy no más. Y ese Dios te va a transformar la vida, te va a bendecir, y ya no vas a ser tú, sino va a ser Él en ti. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, porque todo eso nos lo va a contar el Señor y nos va a pedir cuentas de aquello. Por eso yo digo, si usted no ha vuelto a nacer, no lo diga, yo necesito un encuentro con Dios. Porque yo voy a morir y voy a ir a dar cuentas a Él y sabrá, ¿verdad? No quiero saber dónde mi alma va a acabar. O sea, con esto no se puede jugar.
Esto es bíblico, esto es de parte de Dios. Y él dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál velo? Porque está mucha gente velada y no ve. Porque Dios, solamente cuando Dios entra al corazón del hombre, lo hace ver las cosas que nunca vio y las cosas que nunca oyó. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Porque esto es de Dios. O sea, las cosas de Dios solamente vienen por revelación de Dios y del Espíritu Santo, que es lo mismo. Ahora, ¿por qué hace eso? Bueno, porque Dios está en control de todo. Dios no va a decir, bueno, por allá hay religiones y se me salieron de las manos todos estos a mí. No, Dios lleva un control perfecto y exacto, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, dice en el 17, porque, escuchen bien, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No libertinaje, sino libertad. Una libertad total de las personas que están atadas a un montón de cosas raras, a un montón de cosas extrañas, de tradiciones y filosofías huecas, ¿verdad? Como dice la Biblia, y a un montón de cosas raras. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Y dice el 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, oigan bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que es un efecto que si no lo ha recibido usted, tendría que estarlo pidiendo ya. Porque en tanto año que tiene usted que irse formando a la imagen del que lo llamó. Amén. Usted no puede vivir diciendo, yo todavía, no, es que yo todavía, no, o sea, a los años que ya tenemos en esto, es para que ya estemos nosotros hablando a otras personas, diciéndoles quién es Dios y estemos nosotros ahí. Porque esto es un proceso que va agilizando y moviendo a las personas. Esto no es un hoyo donde uno se queda ahí sentado, sino que Dios va obrando en las personas en las cuales han recibido ya el Espíritu Santo, estoy hablando. Amén. Entonces es ahí la diferencia, gloria sea al Señor, de lo que estamos hablando. De cómo una persona en realidad, ¿qué? Llamada. Amén. Vamos de regreso a Romanos 8, 29 me quedé. Entonces dice ahí el Señor, que dice, porque, voy a repetirlo todo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Si el que está por allá en otro lado, oigan bien, y no tiene nada que ver con Cristo, no espere ver a Cristo nunca. Porque, oigan bien, como el que está ahorita como intercesor, como abogado de nosotros y de todo el mundo, es el mismo juez que van a ver el día que se mueran. Ese juez es el que les va a decir, ¿sabe qué? Usted para acá y usted para acá. Y ahí es donde usted, o cualquier persona va a decir, bueno, yo no sabía eso, pero tenemos que entender lo que Dios está hablando para poder nosotros estar en paz, en libertad, como Él dice, y estar confiados de que al final el que empezó la obra la va a terminar. Amén. Por eso, esto es bien hermoso y bien claro, porque la gente se confunde toda. La gente dice, no, pero es que el día que yo me muera y el día que... No, pero es que hay que tener la seguridad en nosotros de que ni la muerte nos va a dar... No le vamos a temer a la muerte porque somos somos eternos ya en Cristo Jesús. O sea, la muerte es como ya lo máximo para nosotros, porque ya de ahí se va a acabar todo. Me refiero al sufrimiento, a las penas, a las necesidades, a todo lo que nos lleva a estar en ciertos ratos así como en desagusto, pues, para que me entienda. Y ya con eso pues vamos a estar completos, pero qué tremendo es esto lo que dice el Señor. Entonces dice, ni más ni menos que seamos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Sigue diciendo el 30, gloria sea al Señor, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te fijas? El predestinados a esos mismos llamó, es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Dice, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vamos entendiendo poco a poco. Sigue diciendo en el 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, aquí se empieza a preguntar en esta epístola la seguridad de un cristiano. Por eso uno camina. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos necesidades como los demás y tenemos falta de esto, sí, pero Dios nos provee. Entonces, dentro de todas las cosas, vean qué preguntas son estas. Y usted tiene que decir amén a todas estas preguntas. Porque el amén es decir sí a esto. Dice, ¿qué pues diremos a esto?
si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es así como uno crece espiritualmente y dice, ¿sabes qué? Yo en Cristo Jesús todo lo puedo. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se veía? Ese es el heredar todo con Cristo. Todas las cosas son nuestras también. En una manera que Dios tiene la capacidad de darnos a nosotros lo que nosotros, de acuerdo a lo que Él ve, nos lo puede proporcionar, pero bíblicamente, junto con Él, ¿cómo dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, estamos delante del trono y estamos en paz con Dios. Amén. Toda la gente puede levantarse en contra de ti, pero al final Dios te da la victoria. Amén. Porque Él es arriba y sobre todas Por las ellos. cosas. Habrá jueces, habrá policías, habrá hombres, habrá de lo que sea aquí en este mundo, pero de todas esas cosas Dios te tiene en victoria a ti. Amén. Porque tú y Él son uno ya, como Él es uno en el Señor. Entonces, ¿cuál es el temor de un cristiano? Ninguno. Si usted sabe y tiene bien seguro y recibe las cosas que están aquí, victoria total. Amén. Una victoria total. Lo único que tiene que esperar es vivir vida y ver lo que Dios le va a dar, lo que Dios le va a hacer recibir, el gozo, las victorias. Obviamente va a haber desilusiones, pero sobre todas las cosas, acuérdense lo que dice, que todo nos ayuda para bien. Amén. ¿Qué es todo? Todo. Todo. No hay nada que digas que mira, eso no me sirvió, te va a ayudar para bien también. ¿Cómo? No sabes, pero te va a ayudar porque Dios lo dijo. Ahora, sigue diciendo aquí abajo, dice en el 34, ¿quién es el que condenará? Hoy, ¿quién te va a condenar a ti? Si tú estás ya bien con Dios. El brujo, el hechicero, el falso profeta, el falso maestro, el hermano falso, no hay nadie que te pueda hacer mal a ti. Porque una vez estando bien con Dios, todos los hombres se callan la boca, porque Él es sobre todas las cosas. Amén. Amén. O sea, es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo es que nosotros, cuando Dios ya nos llama, somos lo que somos en el Señor? No es nomás como otro grupo más de religiosos creyentes que se hacen para un lado y son protestantes y nadie les cree. No, aquí nosotros estamos creyéndole al mero mero, que es Dios, y a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, con quien en verdad tenemos comunión con el Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y en el Espíritu hablamos, o sea, ahí estamos, ¿verdad? En uno, aunque se oigan dos o tres, es uno. Dice enseguida en el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Nosotros. Por nosotros. Amén. Entonces, ¿quién intercede? ¿Quién está ahí? Es el mismo Dios por ti y en ti, contigo y para ti. Por eso nosotros somos victoriosos. Nosotros, la gente no entiende, y qué tristeza, porque todo está aquí en la Biblia. Si la gente dejara las creencias, las religiones, las tradiciones y se enfocaran en lo que Dios dice, dijeran, ¿cuánto tiempo perdí creyendo falsas cosas y andando de terco y de cabezón, cuando ya Dios me tenía algo preparado muy hermoso y sin tanto sacrificio? Porque eso sí es. Pero, y usted se puede imaginar el que intercede por nosotros, que es Jesús. No hay nadie más. Aquí no hay nadie. Bíblicamente, Él dejó escrito esto por el Espíritu Santo y Él es el único. No hay nadie. Absolutamente nadie. Y el que diga que hay alguien más está blasfemando. Así es. ¿Sí? Está haciendo menos al propio Dios, porque Dios le dio toda la potestad al Hijo. Y si usted mete muñecos y monos diciendo que ellos tienen poder, no hace nada, pero usted está blasfemando y está en contra de lo que es santo y lo que es bíblico. Amén. Dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Yo quiero que entienda esto. Estos beneficios son exclusivamente para los que son hijos de Dios ya. No para aquellos que nunca han recibido su palabra y dicen, no, ahí dice que nada me va a separar del amor, cuando todavía no son ni de Dios. Usted, para hacerse de las cosas de Dios, tiene que haber sido o ser de Dios ya. Amén. Porque Él es con el que se hace la relación, con Él es con el que recibimos todo. Mucha gente usa estos versículos para decir, ya ves, yo hago y deshago y nada me separará del amor.
No, ¿quién te dijo a ti eso? Si tú en primer lugar ni has tenido un encuentro, ni te has arrepentido y ni has buscado de corazón a Dios. Y ya estás diciendo que tú eres un beneficio, te has recibido los beneficios. No. No. Eso es quien nos separará del amor de Cristo. Y luego vienen todas las pruebas: tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso hay una parte en la Biblia donde dice que a nosotros no solamente nos fue necesario creer en Él, sino también padecer por Él. Entonces la gente no entiende, es muy fácil para la gente agarrar esto y escoger y hacer algo muy hermoso que se llama una religión, basada en pensamientos humanos y no en una divinidad, en un espíritu que quiere llevar las cosas en orden, sino que ellos mismos van viendo a ver qué van escarbando por ahí y van haciendo su propio criterio acerca de la salvación y del cielo, cuando al final no es nada de eso. Por eso dice que inescrutables, ¿verdad?, son sus caminos e insondables son sus juicios. O sea, nadie sabe, nadie aunque quiera, sin Cristo puede saber esto, sin el Espíritu Santo puede entender esto. Inescrutables, nadie puede, que por muy hermosos que se sientan para ir a estudiar Biblia, si Dios no les ha dado el llamamiento ni les ha dicho, a ti te voy a usar, o han tenido algo que ver con Dios, no se les puede revelar esto. Yo soy testigo de eso, que yo al principio la trataba de leer, pero todavía no tenía el encuentro con Dios. Yo no podía leer esto, todos saben eso. Entonces, pero es que no es en mi tiempo, es cuando Dios quiere, en la voluntad del Señor, cuando Él quiere la manifestación en uno. Pero eso es de cuidado, mucho cuidado. Sigue diciendo, gloria sea al Señor. Dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por eso estamos entendiendo este estudio que se llama Cuando Dios nos llama. O sea, hay algo completo en el cristiano cuando Dios habla, que no es nomás decir de palabras, sino que en tu vida vas a experimentar los milagros y los poderes de Dios. Quizás ahorita no has visto nada, pero el simple hecho de que te mantengas de pie, te mantengas trabajando, te mantengas constante y sepas que Dios está contigo es una gran victoria. Después sabrá Dios qué vaya a pasar contigo y con tu familia o con las personas que te estén rodeando. Pero yo sí te digo que en Cristo todo se puede. El que cree todo lo puede. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te fijas? Es que la gente dice, sí, en Cristo, pero ellos mucha de la gente no se ha arrepentido, mucha gente no lo tiene como cabeza en sus iglesias y no hay ningún beneficio ni nada que ver con Dios, porque ellos no van de acuerdo a lo que está escrito. Porque ellos se han basado en estudios teológicos, en maestros, en doctrinas, en enseñanzas, que esto es así y esto es acá. Ustedes acuérdense de cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra, lo primero que cortó fue a todos esos religiosos, y esos representaban el pueblo de Él. A los que dijo, hey, vámonos de aquí. Hipócrita les dijo. Ahora imagínense aquellos que inventan nuevas doctrinas, ¿cómo les va a ir? Y aún así jalan gente, pueblos, iglesias, y ahí están, y aquí y allá. ¿Cómo les irá a ir a estos pobres hombres? Y todos aquellos que son arrastrados junto con ellos. Porque esto es muy tremendo. Por eso nosotros tenemos que manifestar lo que somos en Cristo. El amor de Dios en nosotros, porque sin eso no somos nada. Por eso habla tanto del amor. Dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de la tradición de don fulano, ni de don sutano, ni de don apóstol, ni de doña virgen, ni doña nadie, sino que el que te amó. Y el que te amó te ha dado de su amor y ha derramado su espíritu en tu corazón para que tú también saques de eso hacia afuera. Amén. Amén. Y luego dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿se fijan? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién es el creador? Dios. Ninguna cosa creada. Tú pon en tu vista, imagínate cosas, velas, todas son creadas, nada de eso te va a hacer nada, porque Él las hizo. Él está consciente de que algo te puede pasar, pero si Él dice no te pasa nada. Amén. En la Biblia vemos que a Pablo lo muerde una culebra, ¿sí o no? Amén. Cuando están avivando el fuego en la leña, y se le prende, y la avienta,
Y todos pensaron que se iba a morir ahí porque, pues, una víbora, no le pasó nada. Todo lo que ha hecho el Creador en ese momento ahí estaba cubierto Pablo también. Amén. Y todos hasta pensaban que era algo él ahí, porque no se había muerto. Pero, o sea, si estamos entendiendo, ese es un ejemplo nomás de que uno cuando se meta por cualquier lugar en la tierra, hay un Creador que crió todas las tinieblas por donde vas, todo el fuego que ves, toda la lluvia que ves que cae, todos los temblores que pasan, Él es el Creador, tú caminarás y no te va a pasar nada. Eso es creer y pensar y decir, yo tengo un Dios que hizo todo y yo soy su hijo y aquí voy. Así es como vive uno en victoria. No vive uno en temor de nadie. Amén. Pero ya sigue hablando Pablo acerca de las elecciones de las personas que Dios escoge, porque todos conocen dentro de la iglesia al pueblo de Israel, ¿cierto? Y ahí viene mucha confusión en mucho pueblo. Dice enseguida, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice el apóstol, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Un anatema es un maldito. Pero siendo Pablo una persona escogida de Dios, ¿cómo se puede hacer maldito? Hay una pura forma de que un hijo de Dios se haga un maldito. ¿Sabe cómo es? Como dice enseguida, separado de Cristo. Por eso está eso ahí. Porque todos aquellos que se separan de Dios, ¿a qué creen que se separan? Ellos quieren, no, yo te voy a... No, es que no te conviene, ni por de broma, alejarte del que te está bendiciendo, del que te habla, del que te dice, del que te enseña, del que te da, del que te sana, del que te bendice día a día. Pero dice Pablo ahí que él quisiera ser un maldito, o más bien ser un anatema, que es lo mismo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿verdad? Los que son mis parientes según la carne. Y aquí es donde empieza ya a hablar de la selección de las personas llamadas, y aquí lo vamos a ver de una manera muy tremenda. Sigue diciendo, dice que son los israelitas. Fíjense bien lo que ellos son, lo que Dios los declaró. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Pues todo. Luego dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, aquí viene algo bien importante, para que lo apunte. Oiga bien, según la carne vino ¿quién? Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es algo para decir y creer y tener la razón y ya no darle tantas vueltas, que ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No, Jesús es un maestro. No, Jesús es el Hijo. No, pero también Jesús es Dios. Amén. También Jesús es Dios. Por eso nosotros vivimos siempre pidiendo, acabamos de leer que Él es el que intercede. Aquí lo podemos ver en muchas partes como Dios. Ahora, ¿por qué lo menciona aquí? Dice Dios sobre todas las cosas. O sea, ese es, oigan bien, lo que veníamos hablando de que éramos más que vencedores, de que nadie nos separaba. Aquí lo vuelve a recalcar que es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a ver ahorita? Bueno, póngale una marca ahí y vaya conmigo al Evangelio de San Juan y vamos a ver uno a uno. Ahí está otra vez lo que va a hacer, gloria a Dios, va a reafirmar lo que venimos hablando, porque la Biblia no se contradice, sino que en las revelaciones vamos uniendo una cosa con la otra, y vamos creciendo de una manera muy hermosa. ¿Qué dice Juan 1.1? Dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, sí, dice en el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, y aquí es donde quiero que pongamos atención, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es Dios sobre todas las cosas. Y uno dice, bueno, pero ahí está mencionando a dos, ¿verdad? Porque la gente se confunde. Y la gente dice, bueno, ahí quién era el Padre, quién era el Hijo, quién era esto, quién era el Verbo, quién era Dios. Y bueno, la misma Biblia, en Juan 1.14, denle vuelta a la Biblia, vamos a ver quién era este Verbo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne
ahí está la manifestación del Verbo tomando un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí se fijan? Gloria sea al Señor. En 1 de Juan 5:20 está otra que quiero que la vea y la guarde y la apunte también. En la primera de San Juan, o 1 de Juan, vamos a leer en el 1 de Juan 5:20. Es que tenemos que tener esa seguridad de que nosotros vivimos en victoria y no vivimos, no somos temerosos, no regresamos para atrás, estamos bien puestos en la roca que es Jesús. Dije 1 de Juan 5:20. Ya está ahí. Oiga bien cómo dice ahí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Se fijan cómo aquí se juntan Padre, Hijo y Espíritu Santo? Para que entiendan pues. Porque sabemos que el Hijo, ahí está, de Dios, ahí está el otro, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cómo recibimos entendimiento? ¿A través de qué? ¿En qué? En el Espíritu. Porque Él mismo dijo, hay una parte donde dice, los que habían de recibir el Espíritu de Cristo. ¿Te fijas? Dice, para conocer al que es verdadero. O sea que Dios mismo a través de su Hijo te dice, Él es este, yo soy este, aquel es aquel y tú eres este, y vamos en victoria. Por eso mucha gente vive perdida. Por eso gente vive en tradiciones, lo vuelvo a repetir, en enseñanzas, en doctrinas, pero no se ponen a ver qué dice bíblicamente la Biblia. Es muy fácil para conocer al que es verdadero. No para conocer una tradición ni nada de eso. Y estamos en el verdadero, oigan bien, en su Hijo Jesucristo, que dice ni más ni menos, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, por eso es que vivimos en victoria, vivimos con el poderoso, con el mero mero, con el que no conoce ninguna derrota y ha ganado todas. Por eso es bien importante reconocer como hijos de Dios y los que son llamados, qué proceso tan hermoso el que Dios va a hacer en nosotros, de qué manera, por qué y cómo y a qué horas, quién es quién, todo eso está aquí. Fíjate, es el verdadero Dios y la vida eterna. Fuera de ahí son puras ilusiones, puras falsas doctrinas, puras enseñanzas locas, puras tonterías que arrastran a todos al mismo infierno. Porque no va a haber nadie que diga, bueno, yo no entendí, pero yo te amé. No, es una mentira. Todo lo que la gente declare a Dios y sea contrario a la vida es una mentira. Todo lo que ellos, pero es que a mí me enseñan, pero no y no.